Veremos hoy estructuras de tracción pesada, es decir, aquellas estructuras de tracción que estabilizan su forma mediante el incremento del peso propio. Desarrollaremos algunos procedimientos de predimensionado que nos permitan en etapas de proyecto tener idea de la factibilidad tecnológica de estas estructuras, conociendo sus dimensiones, y puntualizaremos algunas cuestiones de su diseño estructural. Vamos a precisar algunos parámetros de la forma que nos permitan acercarnos al predimensionado estructural. Por un lado, cualquier elemento flexible, cable, tela, hilo, sometido a su peso propio, adquirirá su forma de equilibrio mediante una forma que denominamos la catenaria. Esta catenaria, como muchas de las curvas, las podemos medir por dos parámetros que son la luz y la flecha. Si diseñamos nuestra cubierta de tal manera que el peso principal esté distribuido en una horizontal y colgado de los cables o elementos flexibles, la forma de equilibrio ya no será la catenaria, sino que será la parábola. Visualizamos estas dos situaciones en estas dos obras. El pabellón de Portugal de Álvaro Siza, está distribuida la carga sobre la curva y su forma de equilibrio sería la catenaria. El Golden Gate de San Francisco tiene, como muchos de los puentes, tienen su carga principal ubicada en un tablero por donde se circula y que está colgado de los cables. Esto hace que la forma de equilibrio sea una parábola. Para relaciones flecha-luz que rondan del 10 al 15%, la parábola se comporta de manera similar a la catenaria. Utilizaremos entonces en todas las situaciones, ya sea que esté distribuido el peso sobre la curva o sobre una horizontal, las ecuaciones de la parábola por un problema práctico. Alcanzada la forma de equilibrio por un cable, este cable va a estar sometido siempre a esfuerzos de tracción, o sea que las resultantes parciales de los esfuerzos que la solicitan en cualquier punto de ese cable serán tangentes al mismo. Al ser tangentes van a tener una componente horizontal y una vertical. En el caso de la parábola, la componente horizontal es constante en cualquiera de los puntos de la parábola, es decir, en cualquier lugar que cortemos vamos a tener una componente h que vale lo mismo, QL cuadrado sobre 8F, y que depende fundamentalmente de la forma de esa parábola, es decir, depende de la luz y de la flecha, que son los que determinan la forma, y vemos que aumenta con la luz y disminuye con la flecha. La componente B, por otra parte, dependerá del largo de la parábola, es decir, depende de la luz de la parábola y es nula en el punto C, donde la tangente es horizontal, y va aumentando hacia los extremos. El punto máximo, el valor máximo, es en los apoyos A y B y equivale a Q por L sobre 2, o sea, la carga por la luz dividido 2. Si cortamos nuestro cable en un punto determinado, el apoyo A va a seguir comportándose de la misma manera, es decir, va a tener una componente BA y HA que van a tener el mismo valor como si la curva estuviera entera. Si cortamos, por ejemplo, en el punto medio, como es el gráfico que hemos incorporado a esta imagen, en ese punto medio, al ser horizontal, la componente vertical desaparece, como dijimos, y va a quedar solamente una componente horizontal que vale QL cuadrado sobre 8F. Si cortamos en otro punto, que no sean estos dos, un punto intermedio, vamos a obtener valores iguales de H y valores más pequeños de B, más pequeños que BA y mayores que en C, es decir, vamos a tener distintos valores. Fundamentalmente vamos a utilizar
estas dos situaciones, cuyas ecuaciones tenemos a la vista. En los puntos A y B tendremos los mayores esfuerzos del cable y las reacciones, que tendrán un valor equivalente a raíz cuadrada de h cuadrado más b cuadrado. Visualizamos ahora la posición de este esfuerzo máximo en el pabellón de Lisboa. Es interesante analizar la importancia que tienen esta componente H y B en la resolución de los apoyos de las estructuras de tracción. Mientras la componente B se dirige directamente a tierra y es tomada con cierta facilidad por el apoyo, la componente H está ubicada en un punto alejado de la tierra y paralelo a la misma. Esto hace de que el diseño de los apoyos deba ser tal que permita, por esfuerzos de flexocompresión, por la materialización de empotramientos, el traslado de este esfuerzo hacia tierra. Esto da un tamaño importante en los apoyos, cosa que visualizamos en el diseño de la obra de Sisa. Imaginemos ahora que rediseñamos la obra de Portugal y la cortamos en su punto medio y corremos el apoyo. Este apoyo B va a estar solicitado a una fuerza H igual a la que está solicitado el punto A y va a desaparecer la componente vertical, es decir, solo va a quedar la componente horizontal según ya analizamos en teoría de hilos. Habíamos anticipado al presentar las estructuras de tracción que en esta tipología debíamos detenernos especialmente en el diseño del apoyo. El origen del problema en estas estructuras, el origen del problema del apoyo, es que dejan las reacciones en puntos altos con una componente horizontal fuerte. Si observamos la obra de Sisa, que está cubriendo 60 metros de luz, y la comparamos con el Golden Gate, que cubre 1280 metros, vemos que los pilares del Golden Gate se ven relativamente más esbeltos que los apoyos de Sisa. Y esto se debe a que en su diseño se ha optimizado la existencia de esta fuerza horizontal, poniéndole una fuerza contrapuesta por el diseño de la posición de los pilares, de tal manera que se restan las fuerzas. Y el último esfuerzo libre que se visualiza en el círculo blanco ha ido a colocarse en una zona más cercana a la tierra y no en un punto alto. Esto hace de que podamos diseñar con mayor esbeltez los apoyos. Si tuviéramos un tramo a la izquierda del pilar igual que a la derecha, podríamos eliminar totalmente ese esfuerzo horizontal. Las superficies cilíndricas permiten resolver con cierta simpleza la materialización de una estructura de tracción. Podemos colocar los cables en el sentido de las curvas y colocar apoyos o separar estos cables en la medida que dejen una luz que pueda ser cubierta con otros elementos, chapas plegadas, hormigón premoldeado, y al ser de curvatura total nula no permiten estabilizar su forma mediante tensión previa, es decir, el mecanismo posible de aplicar para estabilizar su forma es el peso propio. Es así que los elementos que coloquemos entre cables deberán prever esta situación de tener el peso necesario de acuerdo a la carga de viento que tengan en la zona donde se están diseñando. El estadio de Braga, diseñado por Souto de Moura, responde a esta tipología y está materializado mediante cables que toman la totalidad del ancho del campo de juego y las tribunas y una cubierta de premoldeados de hormigón apoyados sobre estos cables, materializando la visera de dichas tribunas.
Las cargas que actúan sobre la estructura dependerán de los valores de las cargas permanentes y accidentales. En el caso del peso propio, los materiales con que lo hemos hecho, los espesores, las cantidades que determinan el kilo por metro cuadrado de peso propio, y lo mismo el viento en el caso del valor estadístico que se indica para la zona. La otra componente para determinar la carga por metro que tiene cada cable es la separación de los cables. Lógicamente, a mayor separación, mayor es el área de influencia y mayor es la carga que tiene. Cabe hacer una aclaración. Las cargas del viento que traducimos en una carga estática, es decir, en un valor por metro cuadrado, en realidad es una carga accidental y fundamentalmente dinámica. Las cargas dinámicas tienen que ser especialmente estudiadas en las estructuras flexibles, ya sean estructuras de tracción o edificios muy altos, donde la esbeltez hace que sean considerados de mayor flexibilidad. Este estudio se hace en obras particulares mediante túneles de viento. Esta es la imagen de la maqueta, que debe tener una racionalidad muy particular, es decir, debe reproducir a escala la resistencia, las situaciones del edificio. Aquí lo vemos rodeado, la maqueta está rodeada de su entorno y de la topografía del entorno, que está sometida a esfuerzos de viento que simulan los vientos arrachados de la zona, a los efectos de ver su comportamiento dinámico. Analizados los valores de cargas debido a peso propio y al viento, deberemos analizar los distintos estados en los cuales actúa la estructura, es decir, el peso propio solamente o el peso propio más el viento. Para obtener los valores aplicaremos las ecuaciones que ya analizamos anteriormente, es decir, los valores de H igual a QL cuadrado sobre 8F y de B igual a Q por L sobre 2, lo que nos permite obtener los esfuerzos máximos y las reacciones en los apoyos. Aplicando esas ecuaciones, obtendremos la reacción en el punto A y en el B y la solicitación máxima del cable, que es igual a reacción debida al peso propio. El estado 2 suma al peso propio la succión del viento, es decir, va a tener una reacción de sentido contrario. Obtenemos esa reacción debida al viento con las mismas ecuaciones y hacemos la sumatoria, que en este caso es una resta, es reacción del peso propio menos reacción del viento. Si estamos estabilizando esta estructura mediante peso propio, debemos tener en cuenta en la materialización, en el diseño del material con el cual resolvemos la cubierta, que ese peso propio deberá ser de 2,5 veces a 3 el viento que tenemos en esa zona. El cable que estamos analizando estará sometido entonces a un esfuerzo máximo, que es la reacción debida al peso propio, ya que la reacción en el estado 2 es peso propio menos viento, o sea que va a ser menor. Entonces esta reacción debida al peso propio multiplicada por un coeficiente de seguridad 2 nos permite ir a la tabla de cables para obtener el cable necesario para resolver nuestra estructura. La tabla presentará los datos técnicos del cable. Por ejemplo, la que tenemos a la vista tiene a su izquierda el diámetro y a su derecha la resistencia a la rotura del cable en toneladas. Ingresamos por esta columna de la derecha y obtenemos el diámetro. Podremos también verificar la carga de peso que hemos supuesto al iniciar el predimensionado, ya que tenemos el peso que corresponde por metro al cable que hemos seleccionado. Una de las características del trabajo con cables es que no fabricamos un cable a la medida de nuestra resistencia necesaria, sino que debemos elegir entre los cables disponibles en el mercado. En la búsqueda del equilibrio
entre el esfuerzo máximo y el cable necesario, podemos realizar algunas operaciones. Una de ellas es acortar la distancia entre cables de tal manera de requerir una sección menor de cable para resistir el esfuerzo al cual están solicitados. La otra es aumentar el número de cables en cada posición. Aquí vemos una solución de este tipo con el cable doble en el estadio de Braga. Avancemos un poco más en el análisis del estadio de Braga a los efectos de visualizar algunas cuestiones características de esta tipología estructural respecto de su diseño estructural y de su materialización. Uno de los aspectos es el tema de los apoyos. Como habíamos descrito en imágenes anteriores, los grandes esfuerzos quedan en puntos altos alejados del piso. En el estadio de Braga esto se da en uno de los laterales, ya que en el otro la topografía permite tomar directamente a tierra el esfuerzo del cable. En el lado que está expuesto, el empotramiento del apoyo a los efectos de lograr esa gran ménsula que sostiene el esfuerzo con el cual lo solicita el cable, está realizado mediante la estructura de las gradas del estadio. La tecnología utilizada es relativamente simple. El primer paso es la realización de las gradas, a su vez apoyos de la estructura. El paso posterior es la colocación de los cables y sobre ellos premoldeados de hormigón que deben tener su acabado inferior realizado. En la parte superior se hace luego una colada con un material que debe ser lo suficientemente elástico o prever las juntas apropiadas, dado la gran superficie y las dilataciones que puedan ocurrir en este material, además de los pequeños movimientos que tiene esta estructura, que sigue teniendo un grado de flexibilidad alto. En la imagen de la derecha vemos las dificultades de este trabajo en altura. Para finalizar, veremos un par de imágenes de obras en las cuales la superficie cilíndrica ha sido generada por una parábola cortada aproximadamente en su punto medio. Aquí tenemos a la vista un polideportivo en España, realizado por el argentino Mario Corea, en el cual vemos también un diseño particularizado de los apoyos. Este salón de exposiciones, proyectado por Herzog y de Meuron en Hannover, Alemania, tiene una superficie de 20.000 metros cuadrados, cubiertas con tramos de superficies cilíndricas de tracción pesada de 55 metros de luz. Hemos desarrollado en esta charla un procedimiento simple de predimensionado estructural que nos permite en etapas de diseño estructural tener rápidamente noción de las dimensiones con las cuales estamos trabajando. Hemos incorporado también algunos aspectos característicos del diseño tecnológico y de la materialización de este tipo de obras.